Sobre el portazo de Hugo Moyano al kirchnerismo no me voy a adentrar porque se escribió bastante y se habló bastante. Sí, quiero charlar con el secretario general del Partido de la Cultura, de la Educación y el Trabajo, que es el actual concejal de Moreno, Mirko García. ¿Qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que está obligado a hacer y exigido a hacer Hugo Moyano, ya no como representante de los trabajadores camioneros, sino de una parte de la sociedad, si es que decide, por así está el partido, decide involucrarse en lo que es una contienda política? Máxime si tenemos en cuenta lo que decía en el cierre del bloque anterior, de todo aquello que se pone en juego en este año 2013. Desde ya, muchas gracias por participar en el programa Orden del Día y, bueno, la pregunta está formulada. Mire, cuando nosotros empezamos a trabajar en la construcción de esta herramienta electoral, que es el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, lo hicimos con una profunda convicción de convertirnos en una alternativa y de participar con mucha confianza dentro de un frente que le diga no al relato, porque esto es lo que estamos viendo, ¿no? Una cosa es el relato oficial y otra cosa es la cruda realidad como la hemos sufrido en Once o como la hemos sufrido en La Plata estos días. El relato va por un lado, el relato del gobierno va por un lado, la realidad es totalmente adversa a ese relato y hemos llegado al punto que los argentinos pierden vida, así como pierden a manos de la inseguridad o a causa de la inseguridad. Ahora también los argentinos mueren por falta de prevención y que todo tiene que ver con la mentira. Nosotros apuntamos a una construcción sólida, a convertirnos en una alternativa. Y no lo pensamos como oposición, sí como alternativa. Porque... ¿Y cuál sería la diferencia? ¿A dónde radica la diferencia de ser oposición? Porque nuestra posición quedó marcada el 15 de diciembre del 2011. La señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de diciembre del 2011, asumió su nuevo mandato como presidenta de todos los argentinos con el 54% de los votos. El 15 de diciembre, en un acto en Cancha de Huracán, el compañero Hugo Moyano le presenta su renuncia al Partido Justicialista y hace una crítica y una observación a todas las cosas que estaban sucediendo en el país. Lo hicimos en un momento, creo que de mayor auge del gobierno nacional, cuando hacía pocos días que había asumido con el 54% de los votos. Y en ese momento nosotros hemos planteado nuestras diferencias. Y concretamente, la alternativa tiene que ver con esto, que hay dirigentes con capacidad de construir una posibilidad distinta que no tenga que ver con la mentira del INDEC, que no tenga que ver con meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, que tenga que ver con un tratamiento serio de la inseguridad y comenzando desde un principio, comenzando desde la adolescencia o desde la niñez. La alternativa, discúlpeme, estaría, como suena, es de oposición. La alternativa es frente a esto de lo que usted dice, bueno, ¿qué se propone como alternativa? Es decir, ¿cómo se deja atrás el INDEC con las cifras que se entregan cada mes? ¿Cómo se enfrenta la inseguridad? Fundamentalmente, ¿cómo se compone un esquema de, esquema social que pueda contener tamaño flagelo? Me parece, ahí estaría la alternativa. Hace poco tiempo en La Falda nosotros hemos trabajado 21 puntos donde incluye todos estos aspectos. A mí me gustaría entregarle una copia de todo aquello donde va desmenuzado parte por parte. Es muy largo, pero ahí contemplan todas las alternativas que existen para no vivir dentro de un relato mentiroso, de un relato mezquino y de un relato que empieza a sacudir no solamente el bolsillo de los trabajadores o de los desocupados
sino también empieza a sacudir y a romper familias. 50 familias fueron destruidas el fin de semana pasado. 50 familias más en 11. Todos los días hay hogares destruidos por el tema de la inseguridad. Y todo esto siempre sigue acompañado como que en este país se tira, como que este país es la panacea. Y si el kirchnerismo tuvo cosas buenas, la verdad, ya quedan muy ocultas debajo de un cúmulo de mentiras. Nuestro país ha crecido, según nos dijeron, a tasa china durante 10 años, o tasas asiáticas. Y hoy nos encontramos con que nuestros vecinos, nuestros compañeros, viajan como ganado, que cada vez es más continuo las inundaciones y que no se trabajó en la infraestructura. Y lo mismo que se ve, lo que se vio en La Plata con cruda realidad, también se lo ve en Moreno. Además que no ha salido en la tapa de los diarios. Decía en la presentación suya, y poniéndolo Moyano en un lugar que lo saca de la mera práctica sindical, que es uno de los tantos históricos sindicalistas que hay en este país, que él está exigido a jugar, está obligado a jugar. ¿Me puede responder esto, si está obligado a jugar, y qué es lo que tiene que jugar este año Moyano? Mire, compañero Hugo Antonio Moyano ha dado muestras de un compromiso con los trabajadores durante mucho tiempo y ha consolidado un gremio que a futuro creo que va a ser indestructible por su organización, por sus cuadros gremiales, por la concepción de esos cuadros gremiales y por la convicción de todos esos cuadros gremiales. Tranquilamente podría haber mirado para otro lado y esperar que llegue un momento. Pero yo le vuelvo a repetir, el 15 de diciembre del 2011, cuando la presidenta estaba en su mayor popularidad y donde todos los obsecuentes que hoy empiezan a mermar, aplaudían a rabiar cualquier ironía de la presidenta, en aquel momento, el 15 de diciembre del 2011, el compañero Hugo Moyano nos marcó un camino que tiene que ser distinto, que no es este. Y tampoco somos los dueños de la verdad, ni Moyano es el dueño de la verdad. Tenemos una vocación de frente, de ir a la elección dentro de un frente, a discutir, a debatir, a consensuar. ¿Están debatiendo con quién? Mire, si nosotros nos quejamos que el gobierno nacional no tiene diálogo, nosotros no vamos a señalar con el dedo con quién vamos a dialogar o con quién no. Nosotros más que señalar, digo expresar con quién. Es decir, cuando dice nosotros diálogo puede ser todos. Nosotros estamos hablando con todos los sectores. Cuando digo todos los sectores, sí, significa todos los sectores. Se ha tenido charlas con el compañero Wiener de Santa Fe, se habla con Labaña, se habla con de Narváez, se habla con Massa, se habla con todos los sectores que representan a la democracia argentina. Y me parece no tiene ningún prurito en eso. Mire, yo no sé si usted me lo dice como ironía, o como chicana. Una cosa es el diálogo y otra cosa es la conformación de un frente político. Yo creo que todos tenemos que tener un análisis e intercambiar el análisis de la realidad con todos los sectores. Después las convicciones y las cuestiones ideológicas se verán plasmadas dentro de un frente. Ahora, si usted me pregunta si nosotros tenemos límite para una construcción política, y sí, seguramente la... Y la pregunta iba así, no, si fuera chicana lo plantearía en otro lugar. Y bueno, póngalo en el lugar que quiera. Pero no, me parece que el planteo de límites tiene que ver con algo que una parte de la sociedad reclama, que es la coherencia. ¿No? Hacia eso ¿Qué es lo que dice la oposición en todo su arco? No es un gobierno coherente, dice esto y hace lo otro. Entonces es un valor que la política debe tener. Entonces cuando pregunto con quién y usted me responde, digo, bueno, sí, tienen límites. Mire, lo hemos tenido, los tenemos y los tendremos. Pero eso no quita de que tengamos el diálogo con todos los sectores de la sociedad argentina, absolutamente con todos. Y aquel que cree que el compañero Hugo Antonio Moyano está encasillado en un tema gremial y exclusivamente en un tema de camionero, está muy equivocado. Tiene una visión muy amplia de lo que significa la realidad del país y tenemos cosas para aportar, pero también tenemos que aportar humildad y saber poner el oído en cualquier sector que quiera prestarse al diálogo. Y le vuelvo a repetir, si luego de eso
viene una conformación de un frente, por supuesto que va a tener que ver mucho lo ideológico. Nosotros somos peronistas, fuimos, somos y seremos peronistas, pero los límites van a ser con respeto y fuera del marco de la agresión, porque yo creo que ya la agresión está saturada y no queremos quedar esto, que este frente quede en un club de intereses personales o en un club de amigos donde todos los días se charla con los amigos pero nunca se pone el oído en el otro que tiene una visión distinta del país, aunque sea para charlarlo y para debatirlo. Los escenarios son distintos y creo que en parte sectores del oficialismo lo utilizan mucho más que como una rémora, sino como para azuzar dentro del temor que si no se sigue por esta continuidad del modelo se puede regresar a la década del 90 o al 2001, lo cual me parece una barbaridad, una exageración. Pero yo voy a tomar algo del aprendizaje de la historia. Yo creo que es al revés. Si seguimos así, vamos a terminar en el 2001. Bien. Bueno, pero voy a utilizar algo que me parece que la historia de Argentina nos ha dejado a todos, a la clase dirigente, por cierto. La llegada de la Alianza y la construcción de la Alianza fue una construcción que caló profundo en una parte del electorado para decir, pongamos un límite a Menem. ¿Sí? Y funcionó. ¿No le parece que lo que se está viviendo hoy es similar en ese punto, solamente en ese punto, es ponerle un límite a Cristina Fernández? Mire, así yo se lo voy a contestar como charlamos los militantes en el barrio. Si alguien cree que nosotros, por ponerle un límite a este gobierno, le vamos a arrojar la honra a los perros, están equivocados. Nosotros vamos a marcar con firmeza cuál es nuestra posición dentro del peronismo y qué tipo de país queremos. Esto lo vamos a marcar con suma claridad. Ahora, si alguien cree que nosotros vamos a estar dispuestos a ir con Drácula y Frankenstein en una lista solamente para dañar al gobierno nacional, se están equivocando. El punto de inflexión, usted acompañó al gobierno Moyano, por cierto. Pero por supuesto, ¿no? Yo estuve enamorado de este gobierno. Usted estuvo enamorado del gobierno y del modelo, más que, ¿no? Del modelo de inclusión, de las prácticas, de los programas. ¿Qué es lo que pasó? Porque los programas siguen. Las prácticas de hoy no son diferentes a las de ayer. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que altera el curso de una historia, de un enamoramiento entre Moyano y el kirchnerismo y Moyano? Mire, usted recuerda cuando el presidente Kirchner asumió el país en las condiciones que lo asumió, con grandes problemas económicos y sociales. En primera instancia todos pusimos el hombro, creíamos que teníamos que estar ahí, pero después la cosa se fue desvirtuando. Yo siempre digo que yo no, humildemente como militante, yo no cambié mi manera de pensar, pero ahora el gobierno cambió, pero cambió bruscamente, y le puedo dar, por ejemplo, cuando nosotros charlamos de una ley de medios, era interesante. Ahora nos enteramos que ninguna radio que pertenezca a una cooperativa fue habilitada, no se le dio la posibilidad a ningún otro medio, y han generado un monopolio mucho mayor que el que existía. Hoy usted ve C5N, ve Telefe, ve muchos medios importantes, cómo son parte de una corpo mediática que funciona el gobierno, y en esto se han equivocado. También me gustaría la autocrítica en algún sector del periodismo nacional, que se han dado vuelta como una media, pero de la forma más atroz, que antes criticaban al gobierno nacional y hoy bueno, le puedo dar un caso, pero no sé si usted, Feynman, usted se da cuenta. Entonces, así actúa este gobierno, cosa que nosotros no estábamos dispuestos a esto. Nos parecía que la ley de medios era un tema interesante y era para tratarlo y era para ahondarlo, pero así termina. Lo mismo va a pasar con el tema de la justicia. Demuestran una cosa bonita dentro de ese paquete y cuando uno abre el paquete, sale toda la materia fecal. Pero esa materia fecal siempre favorece a este gobierno. Nosotros no queremos ese tipo de país. Soy bastante nihilista, concejal, sobre las caracterizaciones que se hacen.
Y me parece que si hay algo que ocurrió desde el año 2013 a esta parte, es que ha existido y existe una recuperación muy importante de lo simbólico. Que estoy muy lejos de denostarlo, o en todo caso admito que es un fenómeno muy importante de las culturas occidentales. Lo fenomenológico tiene que ver con lo simbólico. Podemos ir hacia allá, hay un marco, esta es la línea, este es el modelo. Entonces, en ese plano le quiero decir que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner recuperaron valores simbólicos, inclusive algunos que pertenecían a la izquierda, y lo reactualizaron y le dieron una dimensión distinta, es decir, como una apropiación para luego ponerlo en un juego con otros valores más adaptados a este tiempo, más ayornados. Y un punto para mí de inflexión fue cuando Moyano dijo: algún día va a haber un trabajador en la Casa de Gobierno. Todo lo otro podía ser discutido, hablado, pero ese momento, dentro de lo que es lo simbólico, yo disiento con usted. Marcó bastante. Yo disiento con usted. Yo soy un hombre de pueblo, le voy a contestar como un hombre de pueblo. Yo creo que el kirchnerismo enarboló y rescató banderas nobles, pero al poco tiempo las arrastró por una cloaca esas banderas. Lo hizo así con los derechos humanos, lo que estábamos hablando recientemente, con el tema de la ley de medios, que era una cuestión interesante, muy interesante. Todas esas banderas que levantó el kirchnerismo, y banderas emblemáticas, nobles, al poco tiempo lo arrastra por una cloaca. Como se vio ahora lo miserable de algunos sectores políticos que responden al gobierno, la ayuda solidaria de todo un pueblo, la embanderan detrás de una organización política. Ahora, note usted lo importante de lo simbólico, que solamente cuando Moyano rompe con el gobierno, Clarín lo busca Moyano y Moyano Clarín. Antes de eso, todas las declaraciones de Moyano, no solamente que era corporativo, que es la corpo, sino que la vinculación de Clarín con la dictadura. Solamente en ese momento se quiebra. Digo, para tener una dimensión me parece mucho más cercana de lo que ha ocurrido, que no tiene que ver con una discusión sensata de políticas de Estado, sino con el poder en sí mismo. Bueno, pero de eso se trata. El poder en sí mismo no, se trata de establecer líneas políticas a través del diálogo. Pero de eso se trata para este gobierno nacional. Y enfrente, ¿qué nos deja? ¿Dónde se expresa hoy un sector de la oposición? ¿A dónde se expresa? En la corporación. ¿Cuál es la corporación? ¿Cuál de las dos corporaciones? Ah, bueno, si usted lo plantea... ¿Pero cuál es de las dos corporaciones? ¿Cuál es más poderosa hoy? ¿La corporación mediática que maneja el gobierno o la corporación de Clarín? En cualquier caso, por ahí va a coincidir conmigo... Mire, yo le voy a decir algo. Sí. Mañeto para mí es detestable y lo voy a detestar toda mi vida. Hasta el día que me muera lo voy a detestar como militante político que soy y de dónde vengo. Lo voy a detestar toda mi vida. Pero lo que ha hecho el gobierno nacional con los medios es mucho más detestable que lo que hizo el Grupo Clarín. Decía que por ahí va a coincidir conmigo que cuando la puja es tan importante de corporaciones a corporaciones, se pierde de vista lo que es hacer el periodismo o hacer periodismo y la búsqueda de la verdad como un aporte de un medio de comunicación. Eso se va perdiendo porque hay una confrontación de este tipo, con lo cual se aleja la práctica periodística y la práctica política de la realidad, porque se va alejando. Este es un resultado tangible y usted lo puede saber en el territorio. Mire, esto coincide, y esto cuando algunos critican a Moyano porque Moyano pegó el portazo. Para un periodista no debe haber nada peor, para algunos, ¿no? Algunos están felices, mientras se la pongan en el bolsillo, están felices de la vida. Pero para aquel periodista que tiene compromiso con la verdad, vocación con la verdad y con su trabajo, no debe haber nada más detestable que le censuren su opinión y su palabra, para muchos periodistas. Otros están felices, mientras a fin de mes le pongan el sobre en el bolsillo, vamos para adelante, y si tienen que decir que Cristo fue un mercenario, lo van a decir, de acuerdo a la cantidad de dinero que le pongan a fin de mes en el bolsillo. Pero para el periodista que tiene vocación con la verdad, compromiso con la verdad, lo peor que se le puede hacer es tocarle, cercenarle la palabra. Para un dirigente gremial, lo peor que se le puede hacer es maltratar a sus trabajadores y quererle meter la plata en el bolsillo a los trabajadores. Y máxime cuando se dicen que ese gobierno, el que le mete la mano en los bolsillos a los trabajadores, ese gobierno dice ser peronista. Entonces, si usted tuviera más tiempo, podemos hacer una lista larga
de las cosas que han alejado al compañero Hugo Antonio Moyano de este gobierno. Pero en realidad, no es un chiste. Moyano no cambió. El que cambió es el gobierno. Dentro de las figuras con las cuales Moyano habla, y usted hacía referencia porque forma parte de la estructura de este partido, que reiteramos se llama Partido por la Cultura, por la Educación. Partido de la Cultura. De la Cultura. La educación y el trabajo, que todavía no se ha difundido mucho sobre... En algún momento van a tener un acto, me parece. El 7, ¿no? El 7 de mayo, si Dios quiere. 7 de mayo es el acto de presentación del partido de Hugo Antonio Moyano. ¿Hablan con Scioli, Moyano? ¿Está hablando con Scioli? Mire, un tiempo sé que hubo conversaciones, pero lo digo con tristeza, ¿no? Si el gobernador de la provincia tuviera que hablar con el líder de la única CGT que yo reconozco, ese gobernador, el ámbito que elegiría para hablar con Hugo Moyano sería en un sótano, donde no se entere nadie. Porque este gobierno lo aprieta, lo extorsiona, lo asfixia. Y yo con esto no quiero decir que Scioli se defiende solo, ¿eh? Él es carismático, él es optimista. Yo no vengo a defender la gestión de Scioli, pero sí critico la actitud del gobierno nacional, cómo extorsiona a los, en este caso al gobernador, y lo que ha logrado también este gobierno es generar una casta de intendentes en el conurbano bonaerense, una casta de intendentes mendigos cuando se trata de pedir para el pueblo y millonarios cuando se trata de defender los intereses propios. Esto lo ha generado o lo ha profundizado este gobierno, cuando en realidad yo recuerdo hace mucho tiempo que íbamos a ir por todos los varones del conurbano bonaerense. La verdad, durante 10 años hemos fortificado a muchos de ellos. Permítame hacer la última pausa, le digo al director, y solamente hacer un señalamiento, que es cierto que se ha construido una fuerza periodística o de prensa similar a la de Clarín. Ahora, en este país hay libertad de expresión, ¿sí? Hay una discusión sobre lo que es el ejercicio de la libertad de prensa y de empresa, pero acá hay libertad de expresión. Porque me parece que los riesgos mayores a los que vivimos es el maniqueísmo, ¿no? O la construcción de una posición y en las antípodas en el extremo la otra, y la verdad que no es así, porque en el momento de cerrarse las listas y los frentes van a acordar muchos que hoy pueden estar enfrentados o son adversarios. Siempre ha ocurrido y no va a cambiar, porque esta es la estructuración. Pero a propósito de lo que sucede en materia de medios, la apertura es simbolizar desde el gobierno a Clarín como Clarín puede serlo, y al mismo tiempo armar una estructura de medios fuerte que pueda disputarle esa construcción del mensaje como si fuera el mensaje la única agenda política que debe existir. Pero esto es lo que se vive a nivel mundial. Es el mensaje y lo simbólico. La realidad lejos, y cuanto más lejos, mejor. La última pausa y regresamos con la entrevista al secretario general del Partido de Moyano, que el 7 de mayo hará su acto de presentación.
Bueno, en esto de la sobredimensión o la exageración o el fanatismo exacerbado, no cuestiono el fanatismo, el exacerbado sí, porque pierde razón y además pierde pasión. La última pregunta para el secretario general del partido que conduce Hugo Moyano es la siguiente. ¿Se le puede ganar al kirchnerismo en este año 2013? ¿Y cómo se le puede ganar? Mire, yo tengo una experiencia de veces, sé lo que significa competir electoralmente con posibilidades escasas. A mí me ha tocado una experiencia personal, de ir con una boleta chica contra toda una estructura. Sabemos que vamos contra una estructura poderosa, pero lo importante es ir marcando un camino, ir marcando convicciones y generar un frente con coherencia, con ambición de poder. Y yo creo que la gente ya tiene un análisis para esta elección y tiene definidas muchas cuestiones para esta elección. Sabe que el poder absoluto daña, embriaga a quienes manejan el poder absoluto, los embriaga, los enloquece, los marea. Y yo creo que la gente misma es la que va a poner un límite a través de su voto. Le agrego una final, le agradezco mucho, concejal García, la participación en el programa, porque además es el secretario general y por eso la invitación del partido, de la herramienta electoral que conduce Hugo Moyano. ¿Cuánto importa una encuesta? Es decir, cualquier consultora, si es del gobierno más, pero si es una independiente, para decirlo de alguna manera, ubica a Moyano en un hombre conocido, pero con alta imagen negativa. ¿Cuánto pesa esto al momento de establecer una alianza, un frente electoral? Para Moyano y para aquel que necesita de Moyano, pero está midiendo, ¿me sirve o no me sirve? Mire, yo le voy a dar mi visión personal del tema. Yo jamás he corrido detrás de dirigentes que tienen un alto nivel de exposición y miden bien en las encuestas. Jamás lo hice. Y cuando tuve que ir a jugar una elección, jugué una elección sabiendo que perdía, pero que iba a dejar marcadas mis convicciones. Uno puede perder una elección, pero lo que no puede perder son las convicciones que uno tiene como militante. Y Hugo Antonio Moyano tiene mucho de militante. Nosotros vamos a dejar marcadas nuestras convicciones, la representatividad que tenemos en un amplio sector de la sociedad y de los trabajadores, y no estamos desesperados, no estamos corriendo detrás de ningún dirigente político que esté encumbrado en las encuestas. No lo hemos hecho y creo que no lo vamos a hacer nunca, pero sí sabemos que vamos marcando un camino, y ese camino es el de las convicciones, es el camino de la lucha, de las convicciones. Nunca hemos corrido detrás de dirigentes encumbrados en las encuestas, jamás lo hemos hecho. Creo que a esta altura de nuestra vida tampoco lo vamos a hacer. Gracias por estar aquí. No, gracias a usted. Bueno, ¿quiénes van a acompañar a Moyano? El 7 de mayo me dijo, ¿no? Si Dios quiere y Moyano quiere también, se hará la presentación del partido. Ahí veremos quiénes están en el escenario, quiénes acompañan a Hugo Antonio Moyano. Y ese será un reflejo de hasta dónde se pueden establecer acuerdos en un año clave. Para Moyano, fundamental. Hasta la próxima semana. Nos reencontramos con ustedes y en esto que llamamos Orden del Día.